Para el trabajo de historia de vida lo que decidí hacer fue una línea del tiempo contando la vida de mi abuela y comparándola con lo que estaba pasando en Colombia en este tiempo. Entonces, para empezar, empezamos desde el abuelo de mi abuela, o sea, mi tatarabuelo, quien es José Basil. Él llega desde Beirut, desde el Líbano a Colombia por la costa atlántica, entra específicamente por Barranquilla y se asienta en Tocaima con su familia. Después, en 1922, Venancia y José Basil, que son los abuelos de Gloria, se conocen en Tocaima y tienen una hija. Un tiempo después, un año después, que sería Jazmín Basil. En Colombia lo que estaba pasando es que la inmigración libanesa fue una de las olas migratorias más importantes del país, con 3.2 millones, que se considera que Colombia es el país hispano con más descendencia árabe. La gente llegó desde el Líbano por los problemas de seguridad tan grandes que había allá y veían Colombia y los países en Sudamérica como una nueva oportunidad para su vida. Seguimos con la línea del tiempo y después en 1938 José Ospina y Jazmín Basil se conocen en Calarcá, que es un pueblo cerca de Armenia, el Quindío, y años después se casan. Y ahí tienen a su primera hija en 1943, quien es Gloria Ospina, mi abuela. Después, cuando Gloria tiene 5 años, sea en 1948, sucede el Bogotazo, que es cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder del Partido Liberal, y prácticamente se destruye la ciudad. En 1949 se registra que en Colombia, gracias a esto y a todos los conflictos que había entre liberales y conservadores, mueren 18.519 colombianos. Después, por esos mismos años, en 1949, José Ospina y Jazmín Basil tienen otros 3 hijos además de Gloria, que son James, Jorge y José Fernando. Después, cuando Gloria cumple 11 años, mandan a su hija, la mandan a ella a un internado en Bogotá, el internado de las señoritas Casas. Ella está 2 años ahí en Bogotá y después el internado se cierra y después está en Manizales 4 años más para terminar su bachillerato. Durante este tiempo, que es 1956-1957, es cuando tumban al dictador Rojas Pinilla, y es porque ni los partidos, ni la iglesia, ni los estudiantes, ni la banca, ni la industria permiten que él vuelva a subir al poder. También algo que estaba pasando en el país, específicamente en Bogotá durante el tiempo del internado, cuando Gloria estaba en Bogotá, es que llega un virus al cual le decían una gripe asiática, y fue terrible porque en ese tiempo pues, la medicina no estaba tan avanzada. Entonces este virus o gripa hizo que cerraran el colegio por una semana entera. Después, cuando seguimos con la vida, Gloria sale de los internados y entra a la universidad en Medellín en 1962. Por ese año también es cuando en Colombia pasa algo muy importante, y es que se inaugura el Expreso del Sol, que es un ferrocarril que conectaba desde Bogotá hasta el Magdalena. Por ahí incrementó muchísimo el comercio y mucha gente pues alcanzó a viajar por esa ruta. Después, en 1963, a Gloria le diagnostican una enfermedad en los ojos y la universidad le pide que se retire por su enfermedad, y para poder solucionar ese problema de salud lo que hacen es buscar un montón de especialistas, pero como ella vivía en Medellín en ese momento, no había la suficiente información en esas ciudades y le toca irse hasta Bogotá. Y además que un amigo de la familia les haga una carta de recomendación para que reciba la atención especial que necesitaba de un doctor famoso oftalmólogo que se llamaba el doctor Barraquer. Después, este doctor le diagnostica una enfermedad grave en la córnea y dice que le tienen que hacer un trasplante de córnea, porque la medicina era muy lenta. Si hoy en día se demoran los trasplantes, pues en ese momento se demoraban un poco más.
les toca esperar un donante de córnea, eso fue en 1964, y en 1965 logran por fin que Gloria Ospina se opere y pueda recuperar pues la visión. En ese momento de la vida, en 1965, en Colombia, otra cosa importante que estaba pasando, específicamente en Medellín, por donde ella habitaba, es que el 12 de marzo fue lanzado el Frente Unido del Pueblo por Camilo Torres Restrepo. Después, Gloria no puede volver a la universidad porque su papá y sus hermanos ya le dicen que ha perdido demasiado tiempo con todos sus temas de salud, entonces la obligan a volver a Calarcá, su pueblo donde inició, y empieza a trabajar vendiendo productos farmacéuticos por 1968. Después Gloria conoce a Henry Aristizábal y se casa con él en 1969. Empiezan a tener un negocio y una cigarrería, pero este negocio no funciona y Henry Aristizábal se va a Bogotá, donde había muchísimas más oportunidades en ese momento y hoy en día también, pero pues en ese momento era mucho más marcado, y deja a Gloria sola en Calarcá, abandonándola literalmente gracias a la falta de oportunidades en el pueblo. Por ese momento, en 1970, es cuando se realizan las votaciones para elegir al presidente de la República y es cuando Misael Pastrana Borrero sube al poder. Hay muchas teorías de que durante estas elecciones hubo un fraude, especialmente estos rumores venían por los que apoyaban a Gustavo Rojas Pinilla, pero de igual manera él sube al poder. Después, en 1974, me pareció importante también decir cómo fue el primer año donde la primera candidata presidencial se presentó, que fue María Eugenia Rojas, la capitana, que era la hija de Gustavo Rojas Pinilla. Ella tenía la esperanza como de que esta fuera la última oportunidad para su padre. Pero es muy fuerte el contraste de cómo mientras mujeres como Gloria Ospina no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar en algo digno, ella está sacando la cara por otras mujeres del país, por todas las mujeres del país, y está dando un paso muy grande para todas. Después concluimos la historia de Gloria cuando ya en 1975 entra a trabajar al Seguro Social y ahí sigue trabajando y todavía pues está viva y ahora vive todavía en Calarca. De la reflexión de la historia de vida y de la línea del tiempo de Gloria Ospina me pude hacer varias preguntas. La primera fue cómo los conflictos en los territorios obligan a las personas a desplazarse a otros lugares del mundo, hablando de los antepasados, de mis antepasados y las generaciones pasadas, de cómo fueron obligados de salir del Líbano para entrar a Colombia y ser uno de esos millones de turcos que les tocó buscar oportunidades en otro país y llegaron hasta Colombia. La segunda pregunta, y una que se ve muy evidente a lo largo de toda la línea del tiempo de Gloria, es cómo el machismo afectaba tanto a las familias como a los trabajos, como a las oportunidades, como a todo lo que pasaba en la vida de este personaje. Otra pregunta que me surgió es por qué tener un problema de salud hace que uno pierda la oportunidad de estudiar, cómo la gente no tiene en cuenta que hay que ser un poco más inclusivos, cómo no se le dan otras condiciones, y siento que eso es algo que pasa hoy en día mucho y todavía es muy injusta las condiciones que se le dan a la gente con discapacidad, tanto en las universidades como en los trabajos, y es algo que pues no debería pasar. Y otra cosa que me hizo reflexionar mucho la historia de vida de Gloria fue cómo se nota la diferencia de oportunidades entre los pueblos y las ciudades más grandes de Colombia, como hay unos lugares que están totalmente abandonados por el Estado, o cómo se roban la plata, cómo no funcionan los colegios, cómo la educación dentro de esos lugares hace que la gente no pueda salir adelante por falta de educación
valga la redundancia, y como en ciudades más grandes, ahí sí se les pone atención a todos estos temas. No debería ser así. Y esas son algunas de las reflexiones que puedo encontrar dentro de la historia de vida de mi abuela, Gloria Ospina. Gracias.